Hola, sí, 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 sale, ¿no? Sí, sí, hola. Bueno, a ver, habíamos dejado en lo que era Éxodo, seguimos con el estudio del libro de Éxodo. Esto es un estudio sistemático. El estudio sistemático significa que estudiamos desde el capítulo 1 hasta donde el Espíritu Santo nos diga hasta dónde, pero estudiamos versículos por versículos. A veces si salteamos es cuando vamos salteando algunos versículos para ir resumiendo y para que no se haga tan largo porque mucho tiempo no tenemos tampoco. Pero bueno, bueno, la semana pasada estudiamos hasta el capítulo 6, las 7 promesas de Jehová a Moisés y Aarón. A ver, hacemos un resumen de lo que vimos la clase pasada. En el capítulo 5 tuvimos a Moisés y Aarón enfrente del faraón. Acá vimos que los dos tenían un poder sobrenatural. ¿Qué significa esto? Nosotros estuvimos toda la vida peleando contra Satanás. ¿Qué significa esto? Peleamos toda la vida contra Satanás y nunca pudimos ganar, nunca tuvimos chance de ganar. Pero esta vez es distinta, porque ahora va Cristo delante nuestro. Entonces, acá hay un valor sobrenatural y acá vamos a ver cómo se enfrenta Moisés y Aarón al faraón, que representa al diablo. Entonces vemos que el faraón era representado como un dios en la tierra, era una persona cruel, una persona soberbia, una persona mala, que se creía Dios en la tierra. Entonces, de esta manera va a hablarle Moisés y Aarón. Y las palabras que les decía en el versículo 1 del capítulo 5, que le dice, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Este fue el aviso que le dice al faraón. A ver, hagamos de cuenta que Moisés estuvo 40 años en Egipto. Nosotros venimos de Egipto, venimos del mundo y venimos con todas las mañas, venimos con todos los pecados, venimos con toda la mente retorcida delante de los ojos de Dios. Para nosotros parece divina nuestra vida. Es más, yo le digo, eh, yo no maté, no robé, yo no me creo santo, me creo bueno, porque crié a mis hijos como pude, todo. Pero bueno, el tema es que delante de los ojos de Dios soy un pecador y la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros venimos siendo egipcios hasta que el Señor nos saca de Egipto y nos cambia. Y acá vemos que Moisés estuvo 40 años en Egipto, era un egipcio, era medio hermano del faraón que estaba en ese momento, que hagan de cuenta que cuando se va a enfrentar con su medio hermano, digamos, porque eran hermanastros, digamos. Entonces, acá se enfrenta. Y lo que le va a decir Moisés es, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta al desierto. Imagínense en el faraón. Ah, bueno, ¿a qué hora querés que te los deje libre? Le habrá dicho el faraón a Moisés. Hagan de cuenta que así. Bueno, entonces la postura, vamos a ver de qué fue que no. Lo que le dice el faraón, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, soberbio, menosprecia el nombre de Dios. Y en el faraón, estemos atentos con esto. Con el faraón vamos a ver personas que le vamos a hablar de Cristo, que le vamos a hablar de la palabra y se van a volver cada vez más soberbios, cada vez más arrogantes, cada vez más duros. Esto es lo que hace el poder del Evangelio. Cuando rechazamos la luz, nos oscurecemos más. Estamos más en tinieblas y más lejos de Dios. Entonces, cada vez que vamos a ver que Moisés le habla, tiene que ver cuando nosotros le hablamos a ciertas personas que no quieren aceptar a Cristo, que cada vez se ponen más duro y más duro. Y entonces acá tenemos el ejemplo de esta persona que es el faraón. Personas que están totalmente lejos de Dios y que cada vez se endurece más. Entonces le dice, después de ningunear al Dios de Israel, después le dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino a 3 días por el desierto. Estos caminos a 3 días por el desierto era a ir a hacer sacrificio. Estos 3 días significa la resurrección. Cristo nació, resucitó al tercer día. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Nos quiere hacer resucitar. Nosotros estábamos muertos, muertos en delitos y pecados. Eso dice la palabra. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Estábamos muertos y cuando Cristo nos llama, nos empieza a dar vida. Vida espiritual. A ver, nuestra vida física y común sigue siendo la misma, pero en lo espiritual volvemos a nacer. Y ahí volvemos a tener una nueva identidad que tiene que ver conforme a la voluntad de Dios, que quiere una vida íntegra, poniéndolo a Dios en primer lugar, y ahí, bueno, se empiezan a respetar todos los mandamientos de manera
íntegra, pero acá el Espíritu Santo es el que hace la obra. Entonces le dicen, a ver, vamos resumiendo un poquito, tampoco, esto ya lo vimos la clase pasada, pero está bueno para resumirlo ahora. Dice, entonces el rey de Egipto, el versículo 4, entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Entonces, mientras le hablaban, le decían que tenía que salir libre el pueblo de Israel, le decían, ¿por qué haces cesar de trabajar a mi pueblo? Entonces acá vemos que nosotros identifiquemos nuestro Satanás, identifiquemos nuestro enemigo, y llámese economía, llámese salud, llámese nervios, llámese problemas de pareja, llámese familia, cualquier aflicción que sea, lo tenemos enfrente. Y tenemos que ser libres de ese problema. Entonces, en la primera que vamos y le decimos, déjame ser libre en el poderoso nombre de Jesús. Qué bonito, uy, no pasó nada. Y ahí es lo que vamos a ver, lo primero que pasa cuando decimos, me vinieron y me oraron y me dijeron que tire los anteojos y que voy a volver a ver. ¿Qué pasa? Sigo corto de vista. Bueno, ¿qué pasa? Empiezan las desilusiones. Entonces, acá vamos a ver cómo se desilusiona el pueblo. A ver, vemos que el faraón en el versículo 7 dice que de ahora en adelante el pueblo dice que tendrá que hacer ladrillos y no le van a traer la paja. ¿Qué significa? Que le aumenta el trabajo. Tenían que andar por todas partes, lo esparció el pueblo de Israel por todas partes para recoger la paja. Entonces, la estrategia de Satanás es expandir el pueblo, que se empieza a esparcer. Viene, a ver, Satanás dice, este viene y quiere ser libre, bueno, lo primero que hago es que se empiecen a dividir. Lo pone a Moisés por un lado y el pueblo por toda la ciudad desparramado. ¿Qué significa esto? Nosotros como congregación, como grupo, estamos acá y tenemos que unir los unos por los otros y mantener esta congregación. Fíjense en lo que estábamos hablando recién, que por ahí 2 meses que no nos juntamos, no estamos y nos alejamos. Entonces, la primera estrategia de Satanás es ocuparte y el día domingo más que nada, porque el día domingo es nuestro día de reposo, donde adoramos a Dios, donde hacemos culto racional. Esto lo que estamos haciendo es un culto racional. ¿Qué significa esto? Estamos adorando a Dios con su palabra, a veces alabamos, a ver, hay veces que mezclamos estas cosas con una iglesia conformada. Una iglesia conformada sería un organismo. Pero la iglesia de Cristo dice, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí. Entonces, lo que dice la palabra es que Jesús está acá en este momento. Ahora, no veo sangre, no veo la cruz, no veo un ángel, no veo nada. Pero bueno, buenísimo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la fe es por el oír la palabra. Y hoy encontramos todo lo contrario. Hay gente que quiere ver. No, yo quiero ver una sanidad que sane ahora. Yo quiero ver el poder, quiero ver fuego, quiero ver cosas, quiero ver todo. Pero bueno, esas personas son incrédulas, según la palabra. Entonces, si la palabra dice, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3. Chau, el Señor tiene que estar acá. Lo dice la palabra. Entonces, yo le creo, no lo siento, no siento nada sobrenatural, no estoy, no veo ángeles, nada, pero eso se llama fe, y yo sé que está, y camino conforme a lo que está escrito. ¿Se entiende? Entonces, bueno, lo que hizo es que el pueblo de Israel se empezó a esparcir, y ya vemos que Moisés estaba ya desilusionado. A ver, 12 días antes, Moisés va a hablar con el pueblo y le dicen, yo soy el Salvador, yo soy Jehová estuvo conmigo y vamos a libertar el pueblo y que qué sé yo. Vamos, Moisés, todos contentos, vamos, re felices, todo bien. 12 días después va a hablar con el faraón, deja ir libre a mi pueblo. El faraón le dice, no, es más, va a haber más trabajo. Y el pueblo de Israel ya le da la espalda a Moisés. Ya empiezan a blasfemar y empiezan a hablar mal de Moisés. 12 días después. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Va a ir a negociar con Satanás para que les afloje el trabajo. Y esto es lo que hacemos nosotros. Y ahora vamos a identificar esto. Dicen, en el versículo 14 dice que azotaban los capataces a los hijos de Israel. Vemos que acá viene la opresión, versículo 15, dice, y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Acá vemos el pueblo de Israel que en lugar de entregarse a Dios, en lugar de descansar en Cristo, bueno, en Dios mismo, porque en ese tiempo no estaba Cristo, vemos que fueron a Satanás a pedirle consejos y a pedirle que afloje la mano. A ver, un poquito lo que es esta historia.
A ver, el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. De ahí lo viene a sacar el Señor al pueblo egipcio. No conocían del Dios de Israel, recién acá se empieza a manifestar el poder de Dios, sabían un poco. Imagínense 400 años haciendo ladrillos nada más. Las generaciones son generaciones que son esclavas al 100%, tenían una mentalidad de esclavos. Hagan de cuenta que yo estoy, no sé, tengo 40 años de edad y estuve 40 años preso en una cárcel, así, ese es mi mundo. Entonces, claro que cuesta salir de eso. Y esta es la situación de Israel. Por eso vuelve a Satanás, a pedirle consejo. Porque claro, no tienen una visión más de lo que tienen. Entonces, acá vemos que el pueblo de Israel estaba 100% esclavos, que es como estábamos nosotros, que es de lo que estamos saliendo en muchas áreas. El Señor ya nos sacó, pero ahora estamos saliendo de muchas áreas de la esclavitud. Y a la vez el Señor le va a hacer un juicio y un castigo a Egipto por azotar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero, a ver, veamos un poquito el carácter de Dios. Esto, ahí paramos un poquito. El carácter de Dios. Veamos cómo es. Nosotros decimos, como el pueblo de Dios no quería, el pueblo de Egipto, Satanás, no quería dejar al pueblo de Dios, empiezan a venir plagas, castigos y los empieza a oprimir. Y esto es una consecuencia de la dureza del corazón. ¿Qué significa esto? A ver, 400 años antes de este momento, el pueblo de Israel va a vivir a Egipto. Y fueron hospedados, vivieron ahí, estuvo José, uno de los hijos de Jacob, que era un gobernador. Entonces, fueron como que fue bendecido por Egipto en un momento. Entonces, el Señor no quería destruir a Egipto. Lo único que le dijo es, deja ir libre a mi pueblo. El tema es que la dureza del corazón de Egipto hacía que no lo quería dejar ir. Entonces, el Señor era una consecuencia. A ver, entonces, las 10 plagas significa una consecuencia para la dureza, para la soberbia, y nos puede pasar a nosotros. Por ejemplo, yo si tengo un pecado en conociendo a Cristo, y me van a venir una plaga, otra plaga, dos, acorde a la dureza de mi corazón. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Dios es malo? ¿Dios nos está castigando? No. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de que yo me estoy alejando de Dios. Eso trae una consecuencia. Por ejemplo, muchos decimos, hoy en día está la doctrina de que si no vas a la iglesia, Dios te va a maldecir. No, no es que te va a maldecir. El tema es que nos vamos alejando de Dios y eso trae consecuencias. Hagan de cuenta que yo voy, mato, no sé, agarro una escopeta y mato 10 personas. Hagan de cuenta que voy preso. Me puedo arrodillar, me puedo convertir a Cristo y el Señor me puede perdonar, pero las consecuencias del pecado los tengo que pagar en la cárcel y todo lo que tenga que vivir. Entonces, por eso muchas veces tenemos que identificar que estamos pagando consecuencias de nuestro pecado, de todos nuestros pecados. ¿Fuimos perdonados? Buenísimo, pero esto trae consecuencias. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es maleducado. A mi hijo le enseñé a que diga malas palabras, a que sea maleducado, a que sea rebelde, a que sea esto, todo eso le enseñé yo y nunca lo corregí. Ahora, tiene 20 años y no respeta ni a la madre ni a nadie. No puedo decir, no, esto es una maldición hereditaria. No, es una consecuencia de mi pecado. ¿Se entiende cómo opera eso? Y muchas veces le echamos la culpa a Satanás, que es lo más fácil. No, 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 maldición hereditaria, Satanás, no. Muchas veces mi pecado, mi negligencia, mi desliz, todas mis cosas, hace que sea una consecuencia de los pecados lo que estamos viviendo. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Preguntas, algo? ¿Vamos bien? Bueno, entonces acá vemos que tenemos el pueblo de Israel esclavo, que no ve nada, no tenía otro amo más que el faraón, y era lógico, y está enfrente del faraón y le eh, dice, he aquí, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. O sea que le empiezan a hablar a el faraón, acá estamos tus siervos, acá estamos las personas que te amamos, o sea que esclavos de Satanás. Entonces, ¿qué significa esto? Yo sé que, por ejemplo, a ver, hacemos de cuenta las pruebas de la semana pasada. Bueno, me caí, me doblé la rodilla, no sé, me quedé sin trabajo, no sé, me pasó algo, y yo estoy esperando en Cristo, estoy firme, todo, pero ese problema me hace caer en una depresión, en una angustia y en un dolor. Entonces yo quiero que descienda fuego del cielo, que me solucione esto y no pasa nada. Y intento y después vienen y me declaran, me decretan todo y no pasa nada.
Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Y bueno, vuelvo a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, yo dije que yo iba al tarotista antes de conocer a Cristo, me tiraba las cartas. Y me decían, te va a pasar esto, el futuro, lo otro, me hacían unos masajes, entonces un poquito de psicología, un poco de cosas, entonces me calmaba un poquito la conciencia y caminaba un poquito. Y hagan de cuenta que ahora con Cristo no puedo solucionar este problema, me voy corriendo a el tarotista. Acá estoy. Y bueno, y eso me da paz, me da calma, y eso es pedirle consejo a Satanás nuevamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede ser que no estamos siendo escuchados ahora por Dios, no es que no estamos siendo escuchados, puede ser que Dios no esté obrando ahora en nuestro problema. Señor, pero hasta necesito que me sanes, necesito esto y hasta con justa razón. Bueno, ahí está el tema que está siendo probada nuestra fe. Entonces, el problema es que sí, tenemos dos opciones. Esperamos tranquilitos, mansitos, que es lo que más cuesta, en Cristo, esperando que solamente Él haga el milagro. Que solamente Él, y ahí nos tenemos que apoderar de ese milagro. Por ejemplo, yo insisto con que estos últimos 3 meses tuve problemas en el cobro, tuve problemas económicos. Fui corriendo al faraón a pedir préstamos, fui corriendo al faraón a pedir por ahí, a querer cambiar de trabajo, a querer hacer un montón de cosas. El tema es que, bueno, el Señor me fue cerrando las puertas, todo, y hasta que me hace que siga esperando en Él tranquilo. Hasta que en un momento bajé, entendí, y ahora, Señor, si viene de ti, que venga todo, y si no, seguiremos esperando. Y te va llevando a esos niveles de madurez. Entonces, uno espera y ya sabe que Dios va a proveer. Entonces, acá vemos que dice el versículo 17. Vemos que le responde, porque tú eres, el pueblo de Israel, los capataces le dicen, acá estamos tus siervos, afloja un poco la mano con el trabajo, con esto, con lo otro. Y vamos a ver qué es lo que dice el faraón, qué es lo que dice Satanás, cuando le vamos a pedir consejo. Tengo un problema de familia, de pareja, me voy a Lumbanda. Tengo un problema de familia, de economía, me voy a el psicólogo. Tengo un problema, no sé, de relaciones de pareja, tomo pastillas. Tengo un problema, no sé, económico y me emborracho. Tengo un problema, no sé, de cualquier depresión que tenga y lo busco en el sexo. Entonces, ahí vemos cómo los problemas los buscamos con la solución con Satanás. Entonces nos ponemos a buscar qué soluciones tuvimos en la semana delante del problema. Entonces identificamos el problema que tuvimos. En la caída, en esto, en el problema en la familia, en la economía, en lo que sea. ¿Qué hicimos? Buscamos un salmo y decir, Señor, acá estoy, y buscamos, tratamos de ponerlo en sintonía y que nos dé paz, que nos dé paciencia para esperar en Él, o fuimos corriendo a querer solucionarlos a nuestra manera. Ahí está el tema de la guerra y la lucha. Entonces, cuando identificamos ese problema, esa guerra, esa lucha, tomamos las medidas necesarias. El pueblo de Israel fue corriendo al faraón y les dijo que, miren lo que dice en el versículo 17. Y respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, porque decís eso. Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Entonces, el faraón la sacó corriendo. Los sacó corriendo al pueblo de Israel y los mandó a trabajar. Entonces, acá tenemos un pueblo desilusionado, se enojó con Moisés, se enoja con Dios y están todos totalmente hecho bolsas. Vemos a Moisés, por un lado, en este sentido, tenemos a Moisés que era el líder. Y ya estaba deprimido, ya estaba triste, ya estaba mal, porque va a pedir la libertad y no se la da. Fíjense lo que dice el versículo 22. Entonces Moisés se vino a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Bueno, acá Moisés, digamos que se enoja con Dios y le pide una explicación. ¿Para qué me mandaste acá si me van a decir que no? Y así somos nosotros. Mañana queremos el milagro ese, mañana queremos que se solucione eso. Y nos enojamos, Dios, ¿para qué me sacaste de Egipto? Hubiese muerto en Egipto, así. Y hablo por mí, porque yo soy el primero que levantaba el puño al cielo y cuando algo no salía como yo quería, me enojaba con Dios. Menos mal que Dios es misericordioso, es clemente, es paciente, sabe lo que somos, sabe la intención de nuestro corazón. Si no, nos merecemos que caiga un rayo, así de simple. Pero bueno, ahí está el amor de un padre guiando a un hijo. Hagan de cuenta que tu hijo de 3 años está haciendo macanas y vos lo querés corregir, no vas a ser tan severo. Bueno, Dios es igual con nosotros, pero no tenemos que abusar de eso, porque muchas veces, no, acá soy un niño. Sí, así vemos cristianos de 80 años de iglesia y bueno, así. Entonces, bueno, acá vemos que Moisés se enoja y le pregunta de buena manera. Ahora, nosotros, ¿le preguntamos a Dios de buena manera por qué están pasando nuestras cosas? ¿Por qué no encontramos respuesta y por qué no hablamos así?
¿O solamente nos enojamos? Bueno, los medios son, Señor, cada uno tiene su intimidad, su momento con Dios, ¿no? Uno tiene que encontrar ese santuario. En algún lugar de la casa tiene que ser el lugar santo. Este es mi lugar santo. Acá es donde yo estuve a solas, donde Dios me vio llorando, donde Dios me vio que me levantaba. Este es mi lugar. Este es como que yo me siento como que acá, pero es mi lugar y cada uno tiene que tener el suyo. Uno puede ir, no sé, abajo de un árbol y encuentra la paz, otro, no sé, capaz que en el colectivo, cada uno tiene su relación y su intimidad, y hay que encontrar eso. Que cuando en ese momento decimos Dios y hablamos, y le dejamos todos nuestros problemas, pero para eso hay que orar. Por eso el tema es que si yo también muchas veces ni me lavo la cara y me voy así orando en el camino, en el colectivo, pero eso no es orar, eso es un poquito calmar la conciencia de que quise orar y no pude. Entonces quiero calmar la conciencia con eso. Pero bueno, ¿qué significa esto? El día va a ser complicado. Bueno, levantémonos 15 minutos antes. Y estoy predicando algo que me cuesta mucho. Esto me cuesta más que, yo creo que, no sé, azotes no tengo ningún problema, pero esto me cuesta, levantarme temprano, y más si hace frío, me cuesta. Pero bueno, ahí es donde tenemos que encontrar este encuentro con Dios. Y empezar así el día. Porque si no empezamos orando, empezamos re mal el día, empezamos regalados ya. Entonces, bueno, acá vemos que está recontra, está angustiado Moisés. Entonces, acá vemos la palabra que le dice Jehová a Moisés. Entonces, acá está la promesa para nosotros, lo que estábamos viendo el otro día. Entonces dice, capítulo 6, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré. A ver, nosotros nos guiamos por esta palabra, Señor, quiero ver lo que vas a hacer, quiero ver lo que vas a hacer, pero lo quiero ver en el Umbanda, lo quiero ver en el psicólogo, lo quiero ver con mi amante. No, hay que esperar en él y estar afilado y en sintonía esperando y ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a querer hacer que sean las cosas como nos imaginamos. Muchas veces queremos que el milagro sea como queremos y como yo creo que tiene que ser. Entonces, eso es algo que nos lleva a la desilusión. Y vamos a ir a un ejemplo cortito. A ver, vamos al libro Primera de Reyes, creo que era. Está ahí nomás un par de libros más adelante, pasando Samuel. Primera de Reyes. Primera de Reyes, que ahí les digo porque no me acuerdo Ah, no, Segunda de Reyes, perdón. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y acá vamos a ver un poquito la historia de una persona que estaba esperando un milagro. Acá aparece una persona que tenía lepra y que Dios lo quería sanar. Y lo iba a sanar y hasta lo sanó. El tema es que vamos a ver la persona que tenía pensado cómo debía ser sano. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es que cómo nos estamos imaginando que Dios tiene que obrar en nosotros. Porque todos tenemos idealizados cómo Dios me tiene que curar, me tiene que sanar, me tiene que hacer todo. Entonces, el tema es que cuando Dios obra con su soberanía, está en contra de mis principios y entonces ahí es donde chocamos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Acá aparece Eliseo y Naamán. En el capítulo 5 dice, Naamán, general del ejército de rey de Siria. Este era un general, una persona importante. Vemos, terminando vamos a ir por versículos, no da porque no da para leer todo. Antes de terminar el versículo 1, dice que era leproso. Antes del versículo 2 dice que esta persona era leprosa. En el versículo 3 le dice, este dijo a su señora, si rogase mi señor, decía, al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Aparece una mujer que da testimonio. Le dice, a ver, una mujer lo ve leproso a este general y le dice, si yo traigo un profeta de Samaria, una persona, te sanará. Entonces acá vemos el testimonio de una mujer de Dios. Y dice, y así ha dicho a un muchacho, a una muchacha de Israel, ve y anda. Bueno, acá lo manda, versículo, eh, versículo 8, vamos. Dice, cuando Eliseo, este es el profeta, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí. Dice, y sabrá que hay profeta en Israel.
versículo 9, acá empieza. Fíjense cómo empieza. Acá, a ver, el enfoque es, Naamán era un general que tenía lepra. Acá le van a predicar y viene una persona que lo va a sanar. Pero el tema es que hay que ver la postura de Naamán en cuanto él se imaginaba cómo lo tenía que sanar Dios. Entonces, identifiquemos ahora cómo estamos esperando el milagro de Dios acorde a lo que está pasando. Entonces, el versículo 9 dice, y vino Naamán, dice, con sus caballos y con su carro. A ver, los caballos y los carros significa poder, significa arrogancia, los caballos significaba las personas lo máximo, o sea que era un general, o sea que era un tipo importante. Entonces, ¿cómo se presenta delante de Dios? ¿Cómo nos presentamos? Y yo soy Gardel, yo acá estoy, yo soy el ungido, yo soy, bueno, entonces, con esta postura vamos a estar un poquito confundidos. Entonces dice, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esta es la respuesta para que él sea sano. A ver, él va con sus caballos, con su carro, con su Torino, él va con su auto último modelo, con su fama, todo, necesitaba un milagro de Dios, y va así a la casa del profeta, que era Eliseo. Pero Eliseo le manda primero un mensajero. Y después el mensajero le dice, lavate 7 veces en el río Jordán. Entonces, acá vamos a ver, ahí tenía la respuesta. ¿Qué tenía que hacer Naamán? Obedecer y era sano. ¿Se entiende? Y fíjense cuál es la postura de Naamán. Dice, bueno, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Naamán, ¿qué dice? Se fue enojado diciendo. A ver, ¿por qué se enoja Naamán? Él va a la casa del profeta y le manda un mensajero. Le dice que se lave 7 veces en un río y será sano. Y se enoja. ¿Qué es lo que empieza a pasar acá? Bueno, identifiquemos. Dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí. Fijémonos lo que es el concepto de lo que pensamos, cómo Dios tiene que obrar. Naamán dijo para sí. Ya tenía la respuesta para ser sano de la lepra. Pero él se enojó y dijo para sí, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Y él alzará su mano y tocare en el lugar y sanará la lepra. ¿Qué quería Naamán? Bueno, primero que no venga el muchacho, que venga el más capote, el más genio, el que tenga la corbata más linda. No, este tiene poder porque este grita, este llora. Entonces, yo quiero este. Y este hombre me va a poner las manos en la cabeza, va a orar tan fuerte y Dios me va a sanar. Eso es lo que tenía él en la mente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos idealizado cómo Dios nos tiene que sanar o cómo Dios tiene que obrar en nuestra vida. Por ejemplo, yo insisto con lo mismo. Hace 3 meses que no estaba cobrando y yo me imaginaba cómo Dios tenía que obrar. Entonces, bueno, ahora sí, Señor, como por arte de magia, me voy a encontrar un maletín lleno de dinero, voy a jugar al loto, a la lotería y me voy a ganar el primer premio, va a venir un ángel y me va a dar un lingote de oro. Bueno, yo me imaginaba muchas cosas. El tema es que de nada sirve. ¿Y qué pasa? Yo vi el milagro de Dios, me sanó de la lepra como Naamán, pero a la manera de Dios. ¿Se entiende? Ordenó todo, hizo el milagro a mi manera. Pero muchas veces creemos que, no, que sane a mi hijo de esta manera. No, que me alimente de esta manera, que ordene esto. Entonces, nos tenemos que sacar los prejuicios y, Señor, vos sos soberano y como sea, va a ser gloria para vos. Y ahí yo tengo que estar esperando en Dios. ¿Por qué? Porque después viene la desilusión. Señor, saname ahora en el nombre de Jesús. Y viene otro encima y peor. No, ya te tiene que sanar el Señor. ¿Qué pasa? El Señor no sana porque es soberano y lo hace cuando Él quiere y me pongo furioso, desilusionado, frustrado y así estamos. Entonces, ese es el motivo por la que no nos enamoramos de Dios, porque nos va a decir, no es que Él nos va desilusionando. Tenemos valores muy altos, una ideología de cómo es Dios, y bueno, entonces veamos cómo continúa esto. Así volvemos a Éxodo. Entonces dice que
Bueno, ¿qué se imaginó él? Dice, saldrá él, que salga Eliseo, dice, y luego, estando en pie, invocará el nombre de Dios, eso es lo que pensaba, y alzará su mano, y tocar el lugar, y sanará la lepra. Esto es lo que él tenía en la mente. Y entonces nosotros tenemos estas cosas. Versículo 12. Dice, ¿qué dice? Bueno, acá hay dos personas, Habana y Farfar, dicen, dicen ríos de Damasco. Acá habla de que lo manda al río Jordán y él en su parecer dice, no, pero hay otros ríos que son mejores. Nos ponemos en... Bueno, somos así nosotros. A ver, el Señor le dijo 7 veces nada en el río Jordán y acá habla de que hay un río en Damasco, que este nombre, no sé, Habana y Farfar, decía ríos de Damasco, decía, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y ahí empezamos a cuestionar las cosas de Dios. Y así estamos nosotros interponiéndonos nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué no llegan las bendiciones? Porque estamos estorbando. Entonces, muchas veces queremos que Dios obre en la familia de nosotros y nos metemos. Hasta queremos predicar, hasta queremos hacer, no, ahora voy a poner las manos, voy a hacer esto. Y el Señor te dice, estás molestando, no molestes. Entonces, hasta que no estemos tranquilos y lo dejemos a Él no puede obrar. Por eso estamos estancados muchas veces. Y miren cómo siguen. Dice, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Acá está de vuelta lo mismo, se enoja. Más, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta, dice, te mandare alguna gran cosa, ¿no la hará? ¿Cuánto más diciéndola, lávate y serás limpio? Versículo 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra. Conforme a la palabra. ¿Cómo tenemos que caminar nosotros? Conforme a la palabra. Yo ahora agarro con los ojos cerrados, me voy a cualquier iglesia ahora y están tirando bendiciones para todos lados, que esto, que el otro, que por ahí hasta son bíblicas, pero están mal interpretadas y no están hablando con un principio teológico, que es cómo opera Dios. Entonces, nosotros nos guiamos con la palabra y con un principio bíblico. Entonces, se zambulló conforme a la palabra, dice, del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Entonces, acá vemos el milagro, y cómo renegamos. Naamán, ¿qué quería? Ser sano como él quería. Y Dios le dijo, es así, 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 y a mi manera. Y nosotros, ¿cuántas veces estamos luchando de que Dios haga ese milagro a nuestra manera? A ver, yo más que nadie quiero que mi familia se convierta. Y les hablo y estoy, y que le decía y le predicaba y tiene que ser a mi manera. ¿Qué pasa? Ahora descanso, Señor, si son salvos es tu soberanía, espero tranquilo y estoy atento para esperar y ver el milagro. Entonces, así tenemos que esperar en Dios y no esperar en otra cosa. Y volvemos a Éxodo, que ya casi terminamos, pero vamos a ir rápidamente a lo que es ya la primer plaga, que casi ni la vimos. Pero bueno, entonces, las 7 promesas. Acá les dan 7 promesas a Moisés, que esto está en el video anterior. En el versículo 6 le dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Le reveló el nombre. Nosotros tenemos la revelación del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el sobre todo nombre y el que nos da salvación y libertad y nos quita de la esclavitud. Entonces, con lo que tenemos que entender es que tenemos el nombre, Jesús. Después dice, yo, dice, os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué tenemos que pensar? Que Dios, Jesús, ya tenemos la revelación del nombre, nos va a sacar de esta tarea pesada que tenemos. Llámese salud, llámese situación sentimental, llámese economía, la que sea. El Señor nos va a sacar de eso. Dice, y os librará de la servidumbre. Dice, y redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a quitar de la servidumbre y nos va a redimir. Nos va a dar libertad. A ver, esto quiere decir que nos va a llamar para su pueblo, nos va a perdonar y quedamos limpios delante de él. Después la otra promesa es, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Es decir, tenemos un Dios así que él nos elige, no es que nosotros decimos, bueno, a ver, elijo. Jehová, el gauchito, San la Muerte y la Virgen María y Osiris. Tengo 5 dioses. Bueno, no, lo elijo a Jehová. Porque no tenemos chance de elegirlo así.
El Señor nos viene a buscar, nos llama y es una consecuencia que se revela el nombre de Dios y chao, Él nos viene a buscar. Entonces, acá lo que está diciendo es que nos tomará como su pueblo y Él será nuestro Dios. Después dice, Dios que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. La sexta promesa es, os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, acá hay una tierra prometida. A ver, nosotros no estamos vagando en el mundo porque sí, bueno, a ver, Señor, en el día que quieras, llévame, acá estoy, total. No, tenemos una meta que es ir a esa tierra prometida, que es la paz, la tranquilidad, la armonía y tiene que ver con un reposo. Y después tenemos, y os daré por heredad, o sea que esto es por herencia para nuestros hijos. Bueno, vamos al capítulo 7, que ya es lo que es ir entrando, y vamos a ver algunas características de esto. El versículo 7, el capítulo 7 dice, acá hay un conflicto entre el bien y el mal. Acá es donde seguimos, a ver, fuimos a la primera a querer ser libre de esto y nos dimos la cabeza contra la pared. ¿Qué pasó? Nos desilusionamos como Moisés. Como el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Nos enojamos vamos a pedirle consejo a Satanás, nos enojamos con el líder, nos enojamos con Dios. Esta es nuestra situación. Bueno, el Señor nos da un par de cachetazos, digamos, y nos dice, mira, yo estoy con ustedes, te doy 7 promesas. El Señor sabe la característica de que recién ni salieron de la esclavitud, entonces nos trata como somos, como estamos. Entonces, por eso, no nos defraudemos ahora, si en la semana nos damos la cabeza contra la pared, o no se cumple lo que queremos, o queremos o somos como Naamán. Entonces, identifiquemos eso y sabemos que Dios nos está puliendo acorde a nuestra situación, como lo trasladó al pueblo de Israel. Tendría que haberle caído un rayo acá, decir, bueno, ustedes por incrédulos se van al infierno y chao, pero no. Bueno, acá vemos que, a ver, explicando un poquito esto, para no leer todo. Acá vemos que el faraón se va a enfrentar, ya acá es un duelo entre lo que es Moisés y el faraón. Y acá vemos que el Señor dice, vos serás como Dios delante del faraón. Esto es lo que les dice. Y es lo que nos dice a nosotros. Lo vamos a ir a presentarnos, no como dioses, obviamente, pero sí que delante de Satanás no hay chances delante de Satanás. Está Dios mismo, Él está delante de nosotros. Entonces el capítulo 7 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, decía, yo he constituido Dios para Faraón. O sea que acá, ¿qué significa? Lo pone a Moisés como si fuera un Dios. Es como que le pone un tope. Y dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará al faraón. Bueno, acá lo que habíamos dicho es que Moisés, dale con que soy tartamudo, no puedo hablar, soy torpe de lengua. Bueno, te lo mando a Aarón. Entonces, el Señor hablaba a Moisés y el que daba la palabra era Aarón, su hermano. Los dos tenían 80 años. Aarón tenía 83 años, Moisés 80. O sea que y bueno, Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 en el desierto, y recién sale a la cancha, y después 40 años con este pueblo que lo volvieron loco, así que fíjense si no era un genio. Sí, versículo 3. Yo endureceré el corazón del faraón. Esta palabra es media rara. ¿Qué es lo que dice? Anda, que acá empieza la guerra, es lo que le decía. Que yo, decían, voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Qué significa? Decimos, ay, qué Dios malo, porque si el faraón se fue al infierno, es porque Dios le endureció el corazón. No, lo que está hablando es de que el Señor le iba a poner situaciones que le iban a poner más duro al faraón. Esto es lo que decía. Porque el Señor no influye Él no se mete a nuestro corazón. Él te deja hacer lo que vos quieras. Pero, bueno, hay situaciones espirituales. Entonces dicen, y decían, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no oirá. Acá, por eso tenemos el tipo de persona que no acepta a Cristo. Que le hablamos y cada vez peor. Incluso pastores, vemos cristianos que decimos, mamita, 40 años de evangelio y estás así en tu vida. Y bueno, porque no quieren oír. Por eso esto es tanto para los impíos, para los paganos, como para los que van a las iglesias. Porque está llena la iglesia de personas que viven peores que los paganos. Entonces, el faraón no os oirá. Más, yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré, dice, a mis ejércitos, mi pueblo.
los hijos de Israel a la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. O sea que acá se iba a empezar a manifestar el poder de Dios. Vamos al versículo 8, que habla de la vara de Aarón nuevamente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostradme el milagro, acá ya empieza todo lo que es el poder en nuestra vida, todo lo que es la mano de Dios en nosotros. A ver, esto no significa que vamos a abrir el Mar Rojo o hacer cosas así, aunque hayan pastores que quieren hacerlo y quieren hacer cosas así, hacen show para que la gente se sienta contenta, alegre y se sientan eufóricos y sientan que Dios está ahí. Pero no, las señales las tenemos que identificar. ¿Qué dijimos recién? Yo esperaba que el Señor me haga sacar la lotería o me arregle de manera milagrosa. No, obró a su manera, todos los días, un poquito de fe todos los días, fue cubriendo todos los días mis necesidades. Entonces, ahí yo fui un Namán, que yo quería que Dios opere a mi manera. Pero bueno, acá habla de que van a haber señales y milagros. Y dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se haga culebra. Versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Y dice, y echó Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Bueno, todo lo que le había dicho se hizo. Ya Moisés y Aarón ya sabían, porque ya Dios tenía el poder, ya se había manifestado en ellos, ya lo habían hecho, pero acá está demostrando que Jehová estaba con ellos delante de Satanás. Y esto es lo que tenemos que demostrarle delante de Satanás en la prueba. Hay que demostrar de que Dios está con nosotros. Aunque estemos atormentados, todo, el poder de Dios tiene que estar. Y por eso tenemos que discernir de cómo Dios nos saca de una, de otra, a su manera. Entonces, dice versículo 11. Entonces llamó también al faraón. ¿Qué hizo el faraón? Llamó sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Qué significa esto? Trajo brujos y sabios. Aarón tira la vara al suelo y se convirtió en una culebra. Entonces, ¿qué significa esto? Que Satanás va a imitar todo, todo. Y cuando hablamos de Satanás, el cristiano medio pelo para abajo, se cree que Satanás va a venir a tu iglesia con cuernos, con cara de malo y con cara así. Entonces, el cristiano dice, no, no, qué discernimiento que tengo, se está manifestando. Yo le dije, bueno, a un amigo que, digo, que se hacía el que discernía demonios, y yo le digo, pero ¿por qué te das cuenta? No, no, es algo, no, vos te das cuenta porque pone las cejas para abajo así, entonces sí, este es Satanás. No, pero te aseguro que así decía la persona. No, no, porque me miraba así. Entonces, o sea que si te mira así es Satanás. No, buenísimo, ya es la decadencia un poco. Pero bueno, acá vemos que aparecen los sabios e imitan los brujos, los hechiceros, las cosas de Dios. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Entonces, Satanás, ¿cómo se va a meter incluso en la iglesia? Va a venir hablándote de Dios. Por ejemplo, yo le hablo de un falso maestro. La palabra habla de que Jesús dijo que guardaos de los falsos maestros, 18 veces lo dijo. Si insiste tanto, no lo dijo una o dos veces, tengan cuidado con los falsos maestros. No lo dijo una vez y chau, no, lo dijo 18 veces. Guardaos de los falsos maestros, guardaos de los falsos maestros. Ahora, los falsos maestros está lleno en las iglesias. Podemos hacer un recorrido, un tour y vamos a encontrar 800.000 ahí. El tema es que la gente no se dan cuenta que están ahí los falsos maestros. ¿Por qué? Porque se creen que el falso maestro va a venir con cara de malo, así, y les va a hablar de Satanás. Satanás es el mejor y cosas así. No, el falso maestro te va a estar hablando de Jesús, va a estar hablando en lenguas, te va a estar hablando del Espíritu Santo y te va a estar hablando de la Biblia. Entonces, pero esto es más complicado de lo que me imaginé. ¿Cómo no me voy al infierno si está lleno? ¿Así cómo hago? Bueno, pero el Espíritu Santo y la comunión nos hace identificar y revelar. Por ejemplo, ya desde el vamos les digo que si un pastor no habla del pecado, ya es un falso maestro. Porque todo bien, si yo hablo solamente de bendición, 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 y no hablamos de nuestra condición pecadora, que es lo que nos aleja de Dios, ese hombre nos está llevando al infierno. ¿Por qué? Porque yo me estoy cargando todos mis pecados y si me muero ahora con todos estos pecados, lo más seguro es que me vaya al infierno. Entonces, por eso es tan importante. Por eso, el verdadero pastor, el verdadero predicador, va a exhortar a los hermanos. ¿Qué significa? Juanito, ¿seguís con esa amante? Sí, bueno, dale, la palabra dice esto, lo otro. 2 meses después, Juanito, seguís con esa amante, qué sé yo, ¿no? Y así, en un momento, bueno, mira, Juanito, esto es así, 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 y si no te vas a tener que ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque si hay personas que insisten en el pecado durante mucho tiempo, la palabra dice que los aparten. ¿Por qué? Hagan de cuenta que viene una persona acá, con cualquier pecado, son todos iguales.
Pero hagamos de cuenta que una persona homosexual y no quiere cambiar su conducta y no la cambia, y tengo 5 años, yo ya por amor a los demás lo tengo que apartar. ¿Por qué? Y porque me los va a convertir a todos y los va a arrastrar a su pecado. Entonces, vemos cómo hay muchas características que llevan a una sana doctrina. Entonces, los falsos maestros no van a corregir, no van a exhortar, no van a hablar de la salvación, no van a hablar de... No, es todo milagro, todo misticismo, todo supernatural y todo bonito, todo euforia, psicología, todo, menos corregir un pecado. Una mujer una vuelta en Facebook me dijo, no sé, no, ni está ahí, me dice, no, vos tenés que escuchar a este predicador, que qué sé yo. Digo, mira, lo escuché 2 minutos, le digo. Y te digo una cosa, si me habla de un pecado en toda la predicación, un pecado que identifiquemos y que lo corrijamos, yo te regalo 1.000.000 de pesos. Y estuvo buscando a la mujer. Y es más, buscá algún otro video y tráemelo. Y hasta el día de hoy que no me lo trae. ¿Por qué? Porque solamente hablan de euforia, de amor, de cosas de... Y ahí están como Naamán. Dios opera como yo quiero. ¿Qué significa esto? Este tipo de cristianos quieren que Dios opere acorde a su propio corazón. Yo siento burbujitas en la piel, entonces el Señor se tiene que manifestar así, tiene que salvar así y en tu vida tiene que sanar así. Y ahí estamos siendo Naamán, ¿se entiende? Entonces, bueno, seguimos. Entonces dice que vemos que habían hechiceros que hicieron exactamente lo mismo. Hoy tenemos hechiceros en los púlpitos predicando. Incluso yo me puedo convertir en un apóstata. Yo, por ejemplo, puedo estar lo más bien ahora, hasta puedo ser usado por Dios, pero capaz que de acá a 5 años me corrompí, no sé, en droga, en adulterio, en algo, no lo pude y me fui desviando, y hoy ya, 5 años después, puedo ser un hijo de Satanás. ¿Se entiende cómo opera esto? Entonces hay que ser mucha sintonía hay que tener con el Espíritu Santo. Entonces dice, versículo 12, pues echó cada uno su vara, decía, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice acá? Ya terminando con esto y vamos un poquito a lo que es la introducción a la primer plaga. ¿Qué es lo que dice esto? Tira la culebra y vienen los encantadores y hacen exactamente lo mismo. O sea que Satanás tiene poder para imitar. Y no tenemos que ser verde en el sentido de, no, Satanás se tiene que manifestar como un ser, como yo me lo imagino, como Naamán, con cuernos, con cara de malo y con cosas que se tiene que meter en la iglesia, con cosas que evidentes. No, Satanás se va a infiltrar y va a hacer exactamente lo mismo, como estas culebras. Pero, ¿quién tiene la autoridad? La vara de Aarón, porque se devoró las serpientes. Entonces, esto es lo que significa la vara. A todos nosotros, como hijos de Dios, nos da una vara. ¿Para qué? Atendamos a esto, que acá está la enseñanza más o menos. A ver, nosotros dijimos que un cristiano está llamado a caminar en el desierto, ¿no? Tenemos el desierto, dijimos todas las características, que es el lugar de los demonios. Y nosotros estamos caminando por ahí, esta angustia que sentís, esta aflicción, Eliana, nosotros, todo, es porque estamos caminando en el desierto y nos aflige. Pero el Señor nos da una vara a todos. Si entramos al desierto, el Señor dice, acá tenés la vara. El tema es si la tenemos de adorno. Entonces, a ver, tenemos esta vara, ¿para qué sirve? Tenemos 3 lecciones, una práctica, una doctrinal y una de salvación. Primero, la práctica es que la vara es para caminar en el desierto, con pasos firmes. Si yo camino en el desierto, camino con la vara. Esto es lo que nos sirve, nos sostenemos en Cristo. La vara nos hace caminar y reafirmarnos en la arena, para eso es. Si camino sin la vara, vamos a estar 40 años en el mismo lugar, cansado, dolido, llorando, atormentado. Pero el tema es caminar. Y esto es lo que estamos haciendo, tratando es de caminar. Hoy un pasito, mañana otro y así, y no quedarnos en el mismo lugar. ¿Se entiende? Entonces, vemos que tiene que ver con que la vara es que Cristo nos hace caminar y después habla, a ver, ¿qué más nos hace hacer? Nos defiende de los lobos, nos hace guiar el rebaño, nos apoyamos en Dios y nos sentimos protegidos con la vara. La vara significa nuestra protección. Hagan de cuenta que yo me voy a dormir, me puede comer un lobo. Bueno, con la vara yo me siento protegido, una especie de protección. Esto es lo que representa. ¿Se entiende? ¿Estamos caminando con esta protección, con la vara, o estamos caminando a ciegas sin nada? Si estamos caminando sin ciegas nada, vamos a estar perdidos y vamos a estar devorados. Pero con la vara
tenemos autoridad, y esto viene de lo alto. Después tenemos la parte doctrinal. Vemos que el Señor registra con la vara su poder para gobernar. Esto es lo que significa, que con esta vara hay poder para gobernar. Los demonios se sujetan y se atan en el nombre de Jesús. Este es un poder sobrenatural que nosotros no tenemos chance. Pero esta autoridad, esta vara que el Señor nos da, los lobos huyen. Por eso un hijo de Dios, ustedes, estando caminando de manera correcta, todo, va a venir una persona, se va a manifestar todo y en el nombre de Jesús se van esos demonios. ¿Por qué? Porque tenemos una vara todos, y todos tienen la vara. El tema es que muchos no estamos ni caminando y no podemos ni usarla para nosotros, por eso no podemos usarla para los demás. Entonces, con esta vara que tienen, todos tenemos que empezar a caminar con ella y eso nos va a llevar a que el día de mañana usarla con autoridad delante de Satanás. Y ya no somos los mismos que hace 10 años atrás. Yo antes me acuerdo que vos me decías Satanás y tenía que dormir con la luz prendida. Yo me acuerdo que vi la película del Exorcista y quedé retraumado, quedé re loco. Claro, decía, mirá, está levantando humo, todo. Es para darle gloria al diablo, es una película, nada más. Pero hoy sé que no me causa nada y en el nombre de Jesús, y sé que pasan esas cosas. Pero en el nombre de Jesús el Señor me dio una vara. Al caminar por el desierto con esta vara, el Señor me empezó a dar ese dominio, ese uso, acorde a cómo puedo caminar. Y en su momento, cuando pasan ciertas cosas, se ve la autoridad de Dios. El tema es si no camino y no uso la vara, no puedo. Y hay gente que andan así y quieren echar demonios, pero bueno, el tema es que es solamente show, circo. Bueno, entonces vemos que bueno, después tenemos la de la salvación. Moisés huyó al desierto. Acá vemos que Moisés cuando se va al desierto, acá comienza su salvación, comienza su nuevo nacer, comienza su nueva autoridad cuando Dios te la da. Entonces, bueno, acá tenemos un poquito, ya lo habíamos visto en la clase anterior, lo que era la enseñanza de las varas. Tampoco me quiero quedar ahí. Pero por último, ya terminamos. Ya terminamos y vamos a ver lo que son las plagas. Entonces, tenemos un faraón. Tenemos un faraón recontra duro. Faraón, soltá mi economía, que me está poniendo loco. No quiere saber nada el faraón. Entonces, vemos qué es lo que hace Dios y lo que empieza a pasar en nuestra vida para que seamos libres. Entonces, el versículo 14 habla de, acá hay una plaga de sangre. Acá hay un río que se llama el río Nilo. El río Nilo era un río que era de bendición. Ellos se sentían poderosos porque eran abastecidos por este río, entonces tenían riquezas. Y ellos adoraban a ciertos dioses. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hacía? Mientras sacaba libre a su pueblo, le estaba dando un juicio a Egipto. Y de mientras iba humillando a los dioses de Egipto. Por ejemplo, en Egipto se adoraba a una diosa o un dios que se llamaba Hapi Isis. Este era el dios del Nilo. Tenían 800 miles de dioses, pero bueno, el Señor empezó a tocar a sus dioses. Entonces vemos que, acá dice el versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, dice, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte en la ribera delante de él y toma tu mano y la vara que se volvió culebra. Versículo 16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que venga a servirme, que venga y sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. A ver, hasta acá. ¿Qué significa esto? Lo que vamos a ver acá, una serie, son 10 plagas. Acá vamos a ir dividiéndola. ¿Por qué? Vamos a ver que cada 2 plagas hay advertencia. Dice, Faraón, deja ir a mi pueblo, dale, que esto que lo otro, advierte. No quiso, vino la plaga. Segunda plaga, Faraón, dale, deja mi pueblo, qué sé yo, no quiso, bueno, plaga. Y la tercera plaga vino sin aviso. Siempre obró de esta manera. Nos avisa 2 veces y a la tercera juicio. Y así opera el Señor en nuestra vida. Tenemos un pecado que no lo queremos dejar, nos avisa 1 vez, 2 veces y a la tercera plaga. Entonces el Señor nos avisa siempre cuando estamos caminando de manera torcida. El tema es que a la tercera vez viene la plaga, sin aviso. Entonces, ¿qué es lo que empezó a tocar con este? Igual es una introducción esto. ¿Qué es lo que empieza a tocar? Acá tenemos un grupo de 3 plagas.
Este primer grupo son que se convierte el río Nilo en sangre. Después viene, eso llevó a que al haber sangre en el río, se murieron todos los peces, los pescados, olor podrido, y las ranas empezaron a salir. Una consecuencia de la sangre en el río, putrefacción. Entonces se llenaron de ranas y después las ranas, cuando se mueren, todo se empezó a llenarse de piojos, toda inmundicia. Entonces acá vemos que lo primero que atacó el Señor al faraón y a Egipto es el confort. Y esto es lo que hace muchas veces en nosotros. Lo primero que nos hace cuando estamos en juicio, cuando estamos así, nos quita el confort. El confort tiene que ver con nuestra economía, con todo lo que tiene que ver con el bienestar. Entonces, el confort de ellos era el río, que tenía que ver con el agua para tomar y todo lo que era el confort. Después las ranas que se metieron en sus hogares y después los piojos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo humilla un poquito. Entonces advierte. Versículo 16. 17. Así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano en el agua que está en el río. Y se convertirá en sangre. Versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán. Y hederá. Bueno, esto habla de que va a tener mal olor. Hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua en el río. Bueno, hasta acá nada más. Entonces, acá está la primer plaga, el primer castigo y el primer juicio al faraón. Si el faraón hubiese aflojado acá, se hubiese ahorrado muchos disgustos, igual que nosotros. Si nosotros le hubiésemos hecho caso al Señor en la primera vez que nos dijo, nos ahorraríamos muchas plagas. Y así opera siempre. El Señor te dice, Pepito, deja la marihuana, Pepito, deja la marihuana, no quiero. Castigo, economía, bueno, puede ser un montón de cosas. Entonces vienen los juicios, pero cuando no vamos queriendo se van aumentando los juicios. Entonces, bueno, acá lo que vamos a ver es que el Señor está humillando a estos dioses. El pueblo de Egipto adoraba con fuerza, vos sos el Dios de esto, y quedaba humillado su Dios. Entonces, bueno, acá es el comienzo de esta plaga, y son 10. Ahora, la semana que viene vamos a ir viendo ya más, esto es una introducción, la semana que viene vamos a ver bien esta, y vamos a llegar, no sé, calculo que 2 o 3 plagas más. Entonces, vamos a identificar todo cómo el Señor lo saca el precio de la libertad de Egipto. Entonces, bueno, más o menos se entendió. Yo creo que hasta acá estamos bien, porque seguir más es meternos en otra cosa, y creo que hasta acá estamos bien. Entonces, bueno, ¿se entendió bien?